Buenos días, estimados amigos. Hola, buenos días. Estamos hoy día sábado 7 de noviembre. Estamos llevando una transmisión especial. Hoy en día es una transmisión especial para nosotros, los del Ministerio Cristiano Evangélico. Un momento muy especial para nosotros, especialmente porque estamos nosotros hoy en día acompañando a la familia de nuestro hermano Obed Torres. Es un momento muy delicado para nosotros porque en el día de ayer viernes 6 de noviembre, nuestro amigo, compañero de trabajo en las comunicaciones, director y dueño de Radio Umbral RDBA Chile, tristemente él ha bajado al descanso. Como dice el Señor, él ha bajado al sueño profundo. Por supuesto, para nosotros es una pérdida enorme. Nosotros generalmente a esta hora, cuando hacíamos estos tipos de transmisiones, también se conectaba Obed junto a nosotros, donde por supuesto compartíamos el mensaje. Él también transmitía a través de Radio Umbral. Vamos a tratar de enderezar la cámara. Un poquito está. Vamos a ir mostrando un poquito, haciendo algunas, porque se ve así como en línea. No, la cámara se endereza de ahí, abajito. Ahí tiene abajito ese. Uno va moviéndola hacia arriba para que vaya viendo la imagen. Y ahí vamos moviendo la cámara. Bien, vamos a dejarlo así, no importa, ok. Vamos a seguir avanzando. Entonces, para nosotros ha sido un momento muy difícil porque Obed ha sido un gran amigo por muchos años, especialmente en lo que es transmisión, especialmente en las comunicaciones. Obed ha sido un pilar fundamental en esos aspectos. Él nos ha acompañado siempre en las transmisiones generalmente, en todo momento ha estado junto a nosotros y por supuesto todas nuestras señales salían a través de Radio Umbral RDBA Chile. Él nos acompañaba muy habitualmente en las transmisiones y bueno, por supuesto nuestros saludos para la familia de Obed que están pasando por este momento muy especial. Eh, la familia Torres Busto también hace no mucho tiempo, un par de meses, algunos meses atrás, también habían perdido la pérdida de la madre de ellos, de la familia Torres Busto. Así que son momentos difíciles para la familia Torres Busto, que en un momento perdieron a su madre y hoy en día, en el día de ayer, ha bajado al descanso su hermano Obed Torres. Así que nuestros saludos para la familia, que el Señor traiga consolación al corazón de ellos. Nos sumamos al dolor, por supuesto, en la familia, y este programa va a estar dedicado para todos los que de alguna forma han sufrido la pérdida de un ser querido. También quiero nombrar a nuestra amiga Luz Faría Miranda, que también su padre ha bajado al sueño profundo. Saludos para la familia de Luz Faría Miranda, que Dios traiga la consolación también por tan grande pérdida. Y no quiero dejar de mencionar a Camilo Mondragón. Camilo también hace un tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, la familia Mondragón perdió también Camilo a su madre de la familia Mondragón. Así que hoy día todo esto va a estar dedicado a la familia Torres Busto, a la familia Farías Miranda y a la familia Mondragón, nuestros amigos colombianos, de tan grandes pérdidas. Muy bien, vamos a prepararnos para tener la oración y poder dedicar la palabra de Dios a todos aquellos que de alguna forma han perdido a un ser querido. Pero como dice la canción que estamos proyectando, la única esperanza está en su segunda venida. Hasta que vuelva a ver.
Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Di un rayo de tu gloria y allí yo anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire sobrarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestras transmisiones. Vamos, por supuesto, a tener una pequeña palabra de oración para poder comenzar el tema de este sábado de mañana. Vamos a orar brevemente, por supuesto. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos porque hoy día, ¿cierto?, hay mucha gente, no tan solo aquellos que hemos nombrado, como la familia Torres Busto, la familia Mondragón, la familia de Luz Faría Miranda. Hay mucha gente que se ha perdido un ser querido, especialmente en tiempos de pandemia y de coronavirus. Mucha gente que hoy en día sufre la pérdida de un ser querido. Hoy día, en esta mañana, a través de la palabra de Dios, queremos preguntarnos, ¿será Dios ajeno al dolor del ser humano? En esta hora oramos para que Dios nos permita, mediante su palabra, traer paz y consolación por todos aquellos que han perdido un ser querido. En el nombre de Jesús oramos. Amén, estimados amigos. Muy bien. Vamos entonces a comenzar nuestro tema de hoy día, especialmente sobre el plan de la redención. El plan de la redención. Entonces, siempre en estos momentos que son muy, muy complejos, especialmente el que lo comentaba, nuestro hermano, amigo, compañero de batalla en las comunicaciones y en la predicación del Evangelio, Obed Torres ha bajado al sueño profundo. Dolor hay en la familia Torres Bustos, por supuesto, por tan grande de pérdida. También su madre, hace un tiempo atrás, de la familia Torres Bustos, también bajó al descanso. Y por supuesto en la familia de Luz Faría Miranda y de Camilo Mondragón, que perdió a su madre hace poquito, esta familia de amigos colombianos. Pero hay mucha gente. Todos los que de alguna forma estamos escuchando hoy día, y todos los que en alguna forma hemos perdido a un ser querido. Y esto produce dolor, pena y tristeza, por supuesto, por apartarnos de aquellos que queremos. Y nos preguntamos, ¿este era el plan de Dios? ¿Este era lo que Dios quería para la raza humana? ¿Cuál era el plan realmente del Señor? No era, por supuesto, traer dolor a la familia humana, y menos que se apartasen de todo ser querido. Y en esta mañana vamos a preguntarnos si en el plan de la redención estaba considerado el imperio de la muerte. Voy a leer algunas cosas que están en el libro de la historia de la redención. Algunas cosas brevemente para ir contextualizando. Y por supuesto saludamos a toda la familia y amigos que fielmente auditores de Radio Umbral. El Ministerio Cristiano Evangélico, junto a su directiva, nos hacemos presentes junto a todos los amigos a lo largo de este país, fuera de Chile, que obviamente conocía a nuestro gran amigo Ben. En el libro de la historia de la redención nos presenta, por supuesto, el plan de la redención. Es decir,
Y este libro presenta, por supuesto, la rebelión de Lucifer en el cielo, la caída de Lucifer, cuando fue echado del cielo y, por supuesto, cuando también él viene a este planeta por usurpación y trata, por supuesto, de hacer tentar a la familia humana. Y vamos a leer algunas cosas breves. En la tentación dice que aparece Satanás por medio de la serpiente, es decir, utilizó a la serpiente como un medium. Y dice así el libro de la historia de la redención con respecto a la caída del ser humano. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de este lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esta como un medium. Esa ha sido su especial tarea y con gran éxito Satanás desde su caída, inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfecho con lo que se le había revelado. Dios fue claro con la familia humana, qué es lo que debían hacer, qué es lo que no debían hacer. De todo árbol del huerto podrán comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no mirarán y no tocarán. Dios quería que la raza humana solamente conociera el bien. Pero sin embargo, la serpiente trata de inducir a la mujer de que ellos podían seguir investigando en los secretos del Señor y les propuso conocer el bien, pero también conocer qué cosa, el mal. Bueno, conocemos los resultados, ¿cierto?, de este atrevimiento, y aquí es donde Eva ahora se transforma ella en tentadora. El tentador aseguró a Eva que tan pronto como comiera del fruto recibiría un conocimiento muy nuevo y superior que lo igualaría a Dios. Eso es lo que hoy día Satanás pretende a través de toda la raza humana, investigar en los secretos de Dios, sacando conclusiones muy diversas al plan original. Tan pronto como Eva desobedeció, ella misma se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado, pero ya todo estaba hecho. Debía desaparecerse de aquella cuya compañía tanto amaba. ¿Cómo podía permitir esto Adán de separarse de aquella compañía que tanto amaba? Su amor por Eva era intenso y totalmente desanimado resolvió compartir la suerte de Eva. Adán así razonaba, y razonaba que era Eva parte de sí mismo porque era hueso de su hueso y carne de su sangre. Si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de Eva. Le faltó fe en su misericordioso y benevolente Creador. A Adán le faltó fe en la misericordia de su Creador y aceptó, por supuesto, lo que Eva le propuso y ambos compartieron la misma suerte. ¿Qué suerte compartió entonces Adán junto con Eva? Vamos entonces ahora a la Biblia, al libro del Génesis, para que veamos las consecuencias, ¿cierto?, de la desobediencia, y que no solo fue la suerte de Adán y de Eva, sino que de toda la raza humana, todas las futuras generaciones tendrían que sufrir justamente lo que la serpiente introduce en este mundo. La Biblia era clara y precisa con respecto a Adán y Eva. Miren lo que dice el libro del Génesis, el capítulo 2, leamos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
pero más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y Eva, cuando aceptó la tentación de comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal que estaba prohibido, Eva razonó y dijo, es verdad lo que me dijo la serpiente, porque lo he tocado este fruto y he comido, pero no he muerto. Al contrario, siento un éxtasis distinto, de mayor conocimiento, porque eso es lo que fue Satanás. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva en ese aspecto dudó de las palabras de Dios. Ya Dios lo puso como mentiroso, porque Dios fue claro cuando dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando Eva le propone a su esposo y le dice, mira, yo no he muerto y al contrario me siento más viva que nunca, Eva estaba acusando a Dios de mentiroso. Porque dijo el Señor, ciertamente morirás. Avancemos entonces rápidamente al capítulo 3 del libro del Génesis. Estamos contextualizando para darnos cuenta que a pesar de toda la desobediencia, la caída de la raza humana, Dios no es un Dios indolente y había trazado el plan de la redención para esta raza caída. En el capítulo 3 se muestra en detalle acerca de la desobediencia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y aquí yo quiero ponerle en antecedentes lo siguiente. Siempre Satanás va a tratar de cambiar, de dar vuelta a todos los argumentos que Dios pone a disposición de los hijos. Si volvemos a leer Génesis 2 y versículo 16, dice ahí, y mandó Jehová Dios al hombre, Génesis 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Yo me pregunto, ¿qué dijo Dios? ¿Que podíamos comer de todo árbol? Por supuesto, de todo árbol del huerto podemos, de todo, pero excepto de uno, el árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Qué dijo la serpiente en Génesis 3:1? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Eso fue lo que dijo? No, dijo Dios, de todo árbol del huerto podemos comer. La serpiente cambió el argumento de Dios. La serpiente omitió la verdad. Y le dice a la mujer, con que Dios dijo que no comamos de todo árbol. ¿Por qué hace esto la serpiente? Es decir, Satanás mediante la serpiente, porque quería que Eva entrase en diálogo con él, justamente lo cual hizo a Eva entrar en diálogo. Y cuando la mujer entra en diálogo con Satanás a través de la serpiente, ya estaba completamente perdida porque estaba en los terrenos de él. Versículo 2 de Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podremos comer. Y aquí ella le empieza a responder y a rebatir. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo al hombre o a la mujer, no moriréis. Y aquí la mujer pone de manifiesto, tristemente, deja de mentir eso a Dios, porque acepta el argumento de Satanás, pensando que no morirían. Pregunto en este día, ¿Dios quería que la raza humana muriese? Si usted lee Génesis 2, 16, 17, Dios estaba advirtiendo. Dios le estaba diciendo a la raza humana que hasta en ese momento le era fiel al Señor, que no se acerquen a ese árbol, en un árbol que estaba puesto como una señal de fidelidad. Y más aún les advierte, le dice cuáles serían las consecuencias. Dios quería que no se acercaran, ¿para qué cosa? Para que no se murieran. Por lo tanto, nunca en el plan de Dios, cuando creó este mundo, la muerte nunca fue el plan del cielo para la raza humana. La pregunta entonces, ¿cómo ingresó el imperio de la muerte a este planeta? Justamente mediante Satanás, que utilizó a esta serpiente como un medium, ¿sí?
Y por supuesto, a través de la desobediencia de Eva, Eva se transforma en tentadora y Adán acepta después comer porque él decía que Eva era parte de su hueso y carne de su carne, por lo tanto debía compartir la misma suerte. Le faltó fe a Adán con respecto a su creador y aceptó también, por supuesto, inducir. Avancemos al versículo 5 de Génesis 3 rápidamente para hablar del plan de la redención. Estamos contextualizando, ¿cierto? ¿Cómo nace la muerte? ¿Quién la introduce? Obviamente nunca fue el plan del cielo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Era el propósito de Dios que la raza humana conociera el mal? Nunca. Dios siempre quiso que este mundo disfrutase de la creación perfecta con que Dios entregó a la raza humana. Adán era el representante de las futuras generaciones y Dios le otorgó un Edén, le entregó un hogar perfecto, donde no existía ni la muerte, ni el clamor, ni el dolor, donde nada había y todo era agradable, donde Dios había dispuesto y todas las cosas estaban cubiertas por Dios. Solamente Dios pedía una señal de obediencia. Ni acercarse, ni mirar, ni tocar el árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Quién propone al ser humano conocer el bien y el mal? Y más encima le dice que serán como Dios. Satanás, por supuesto. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso es lo que Satanás quiere. Que las personas traten de indagar en los secretos de Dios cuando no pueden y sacar conclusiones completamente erradas con respecto a Dios y con respecto al plan de la redención. Y ahí conocemos tristemente la historia. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 21 de Génesis 3, dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Por lo tanto, al hacer túnicas de piel, tiene que haber sacrificado algún animalito para poder vestirlo con túnicas de piel. Y aquí entra el sustituto. El hombre por sí mismo nunca pudo cubrir la vergüenza de su desnudez. Aunque hicieron con hojas de higuera alguna ropita, ¿cierto? Pero Dios dijo que eso no era suficiente. No era con la justicia propia con que el ser humano iba a cubrir su vergüenza y su desnudez, y especialmente delante del Señor. Dios tuvo que sacrificar un animal inocente y vestirlo. Dios tiene que vestir la vergüenza de la raza humana. Y aquí entra el sustituto, alguien que tuvo que morir, alguien inocente, para poder cubrir la desnudez y la vergüenza de esta raza caída. Versículo 22 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Ojo, dice, y viva para siempre. Es decir, que hasta ese momento la raza humana, Adán y Eva, si aún no habían comido del árbol de la vida, no eran inmortales, eran mortales. Y dice, y viva para siempre. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto de Edén. Puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol que goza de la vida. Y ahí la raza humana, por supuesto, comparte la tristeza de separarse de los seres queridos. Adán y Eva nunca dimensionaron el acto de su desobediencia, hasta que cuando tuvieron hijos y se alzó Caín por sobre Abel, y ahí conocieron lo que era separarse de un ser querido. Y como el pecado, simplemente por no considerar los consejos de Dios, Satanás, él se hace el príncipe de este mundo, coloca su bandera en este planeta, la reclama para sí, pero él es el que introduce el imperio de la muerte. Dijo así el Señor:
no te acerques, no mires y no comas del árbol de la ciencia y del bien y del mal, simplemente para que no se muriesen y a través de este acto de la obediencia hubiesen tenido acceso al árbol de la vida. Como el hombre decidió usar su derrotero propio, utilizó su razonamiento particular, trató de investigar en lo profundo de Dios, aceptó lo que dijo la serpiente, que conocerán el bien y el mal y que serán como Dios. ¿Cuál fue el resultado? Porque del polvo fuiste creado, al polvo te irás. Ese es el resultado con que Satanás introduce el imperio de la muerte. No ha sido Dios. Dios siempre quiso la felicidad para toda la raza humana. Fue Satanás el que introduce el imperio de la muerte. En Génesis 3 y versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios estaba preveniendo a toda la raza humana que alguien vendría y le daría un golpe mortal a Satanás. Alguien había de venir y darle un golpe mortal a Satanás porque lo va a herir en la cabeza. Obviamente, aquí se traza el plan de la redención. Aquí Dios pone de manifiesto este concepto del sustituto, aquel que había de venir, aquel que reclamaba, cierto, la sangre expiatoria de alguien, y obviamente no había más remedio que Dios mismo. Dios fue obediente en todas las cosas, así dijo el Señor: ciertamente morirás. Ni siquiera Dios, cuando Cristo estuvo en la tierra, pasó por alto la muerte. Tuvo que sufrir también la muerte, porque Dios mismo obedece su propia palabra: ciertamente morirás. Y así el Señor, a pesar de todo, expulsó a Adán de su hogar edénico, lo expulsó. Ahora la tierra la tenía que trabajar con dolor, con cansancio. Dará salud con dolores de parto. No era el plan de Dios. Y lo terrible es que se introduce el imperio de la muerte. Adán y Eva miran. En el campo espinas crecieron, en todas las cosas. El clima cambió porque la tierra fue el mal, decía Dios, maldijo a la serpiente, Dios maldijo a la tierra, porque con el sudor de tu frente comerás. La separación de Dios del hombre, la desobediencia, produjo una cantidad de efectos en nuestro planeta. El imperio de la muerte, el cambio climático, Dios maldijo a la tierra por causa de la desobediencia. Todo cambió, dice el libro de la historia de la redención, que Adán y Eva tenían un clima excelente. Aquel aire que los abrigaba después del pecado ahora parecía congelarlos. Todo había cambiado. Pero Dios no es un Dios indolente. Cuando la gente se pregunta, cuando muere un hijo, cuando muere un tío, cuando muere un padre o una madre, ¿cuánta gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos habrán preguntado desde Adán en adelante, toda la raza humana que ha sufrido por el imperio de la muerte, que nadie se ha salvado del imperio de la muerte? ¿Cuántos han sufrido y se han preguntado, ¿dónde está Dios? Bueno, el Señor pone la esperanza. Adán y Eva, a pesar de perder su hogar edénico, ya mirarlo desde lejos, sufriendo, ¿cierto?, hoy en día el cambio climático de aquel entonces, trabajando con el sudor de su frente, viendo cómo uno de sus hijos bajaba al sueño profundo y era prisionero, ¿cierto?, a ver en el imperio de la muerte, ahí quedaba prisionero. Y de ahí en adelante, ¿cuántos hijos de Dios y el pueblo de Dios Satanás los mantenía cautivos en el imperio de la muerte? Pero Dios, a pesar de la rebelión de la raza caída, expone y explica el plan de la redención. Era tan alto el precio que ni la sangre ni de un ángel, ni la sangre de los querubines, un serafín, podía pagar el precio de la desobediencia.
La única posibilidad es que Dios mismo, el amado Hijo de Dios, se había puesto desde la eternidad con el plan de la redención. Si la raza cayese en pecado, sería Cristo, el Hijo amado de Dios, quien tendría que venir a poner su vida en expiación. No había ninguna otra posibilidad que Dios mismo tuviese que morir por causa de la rebelión. Y Dios presenta el plan de la redención a través del sustituto, aquel que había de venir, la venida del Mesías. Y este concepto del sustituto o la venida del Mesías y la venida del libertador empezó de boca en boca a través de todas las generaciones. Y de todas las generaciones empezó a albergar en su corazón aquellos que creyesen en Dios, no aquellos que se han apartado, la esperanza en el sustituto o la venida del Mesías. Y a través de todas las generaciones se presentó al Mesías. Moisés fue una figura de él, el libertador que los sacó de la cautividad con mano poderosa de Egipto, formando un pueblo. Pero sin embargo, no era el Mesías. Y así los símbolos del Mesías, Abraham se le explica en términos prácticos lo que es el plan de la redención. Cuando a Abraham se le pide que sacrificara a su único hijo. Y Adán, obedeciendo hasta en ese momento, fue a sacrificar a Isaac, a su único hijo. Y cuando Dios ve que se levantó la mano de Abraham con el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios detuvo la mano de Abraham y le dijo, he visto que tienes fe en mí. Dios estaba demostrando, así como Abraham está dispuesto a entregar a su propio hijo, Dios estaba demostrando que el Padre va a estar dispuesto en la venida del Mesías a entregar a su único hijo. Y toda la esperanza de las futuras generaciones radicaba en la venida del Mesías, el sustituto, el Redentor y el Salvador. Satanás, sabiendo eso, Satanás, escuchando las palabras del Génesis 3:15, que vendría alguien que le daría la cabeza, es decir, un golpe mortal y certero, evitó de todas las formas que el pueblo de Dios albergase y recibiese al Mesías y al Salvador. Satanás hizo todo lo posible a través de todas las generaciones de desanimar, desvirtuar el plan de la redención, desvirtuar la venida del Mesías. Fue tan así, si nosotros leemos San Juan capítulo 1, leamos el Evangelio de San Juan para ir avanzando. San Juan capítulo 1. Y versículo número 11. San Juan 1, versículo 11. Dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Miren, amigos, ¿qué hizo Satanás? ¿Cómo Satanás logra hacer que el pueblo de Dios, representado a través de Israel, que Israel tendría que haber sido el modelo para todas las naciones, porque Dios quiere la felicidad, no tan solo de Israel, sino que de todos los pueblos, de todos. Israel era el modelo, ¿cierto? Era aquel que los pueblos tendrían que haber deseado ser como Israel. Fue tan así Satanás que trabajó en los corazones de todas las generaciones para desvirtuar la venida del Mesías, porque él sabía. Así dijo el Señor, vendrá uno que lo heriría en la cabeza. Vale decir, un golpe mortal. Y tanto preparó, tanto desvirtuó a través de todas las generaciones el carácter de Dios, que cuando Jesús vino como el Mesías, el verdadero Mesías, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron y no le recibieron. ¿Qué hizo Satanás entonces? Desvirtuó el carácter del Padre. Desvirtuó el carácter del Padre. Imagínense que los judíos, estando al lado de Cristo, le dicen, Señor, muéstranos al
Padre. Jesús dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y me deis 6, muéstranos al Padre. Jesús era el modelo para que la gente y la raza humana pudiese tener acceso lo más cercano a su Señor. No te olvides que antes del pecado, Adán y Eva podían conversar cara a cara y directamente con el Señor. Conversaban de todas las cosas. Pero por causa del pecado, el hombre ya se le cortó ese privilegio y ya no podía ni siquiera ver cara a cara y directamente a Dios, que necesitaba un intermediario o un intercesor, que era el Mesías. Ahora el Señor se humanizó, tomó la figura de la raza humana para que el hombre tuviese acceso a estar lo más cercano a su Señor, para que el hombre tuviese acceso de abrazar a su Dios, de comer con su Dios, cantar, abrazar a su Dios cuando Cristo se hizo hombre. ¿Y qué sucedió? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Satanás siempre intentó de desvirtuar el plan de la redención, especialmente del carácter de Dios, para que la raza humana rechazase esta bendita oportunidad de la redención. Vamos entonces al capítulo 27 del libro de Mateo. Al capítulo 27 del libro de Mateo. Mientras busquen en sus Biblias, aprovechamos por supuesto de saludar a la familia de nuestro amado hermano Oded Torres, la familia Torres Busto. Que Dios siga bendiciendo a esta familia y le dé la esperanza en la redención. También saludamos a todos aquellos que de alguna forma están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Pero en Mateo 27, imagínense, es la crucifixión. El pueblo de Dios, que tenía la esperanza a través de todas las generaciones, de voz en voz, de generación en generación, hablaban acerca de la venida del Mesías, del sustituto, del Mesías que habría de venir. Pero sin embargo los suyos vino, los suyos no le recibieron. Los mismos que en un momento reciben a Jesús en Jerusalén, los mismos que le cantaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquel domingo de mañana cuando entra a Jerusalén, los mismos después gritaron, crucifícale, crucifícale. Así es la raza humana. Mateo 27, veamos del versículo del 33 en adelante. Miren las consecuencias que Satanás trata también de retener al Mesías en el imperio de la muerte. Pero el Señor ya anticipadamente estaba mostrando que Él era el dador de la vida. A la hija de Jairo lo trajo a la vida. Al hijo de la viuda detiene Jesús un funeral. En la experiencia de Lázaro, cuando muchos cuestionaban los milagros, los fariseos, ¿cierto?, lanzaban telas de dudas con respecto a Jesús como el Mesías, cuestionaban los milagros que eran mentirosos, pero resulta que cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, lo hace con un propósito. A todos aquellos que habían lanzado telas de dudas que era realmente el Mesías, que sus milagros eran mentirosos, con el resucitar a Lázaro, les tapó la boca a todas aquellas personas que hablaban de él. ¿Por qué? Porque Jesús ya se le había avisado que Lázaro estaba enfermo, anticipadamente, para que tuviese tiempo de ir a Lázaro, ¿cierto?, estar con él y sanarlo de toda dolencia. Pero el Señor dejó pasar los días, y luego alguien se preguntaba, ¿y por qué dejó pasar los días teniendo la posibilidad que a un Lázaro enfermo pudiese asistirlo? Sin embargo, ya cuando Lázaro muere, ya casi más de 3 días que ya es día, ¿cierto? Al Señor se le avisa, mira, tu amigo Lázaro muerto. Y ahí Jesús toma nota del caso y va ya prestamente. Y ahí se encuentra en la tumba de Lázaro, ¿cierto?, que ya casi más de 3 días muerto. Y delante de todos aquellos que de alguna forma estaban detrás, siempre instigando contra Cristo, que no era un verdadero Mesías, que eran puros milagros mentirosos, el Señor Jesús pide a la audiencia, algunos que estaban cerca de la tumba, que retirasen la piedra de la tumba. Y cuando retiren la piedra, Jesús dice, Lázaro, ven fuera.
Y todo el mundo horrorizado vio cuando Lázaro sale de la tumba. Y ahí se dan cuenta muchos que Jesús no era mentiroso. Porque alguien que ya hace casi más de 3 días no podía hacer un milagro como este. Pero Jesús demuestra que no fue del momento, que a lo mejor resucitó a alguien que a lo mejor no estuvo muerto, que estaba en muerte súbita nomás, quizás era así. Ahora no, eran 3 días, pues ya nadie lo podía acusar que manipulaba estos casos. 3 días demostró que tenía poder sobre la vida y Lázaro sale a la vida. Ya Jesús estaba mostrando lo que significaba para la raza humana su venida. Era el único que tenía poder de romper las cadenas del imperio de la muerte. Tanto dolor que Satanás había producido al introducir el imperio de la muerte, Jesús estaba demostrando en toda su vida que él tenía poder sobre la vida. Y con los milagros de resucitar, así lo había demostrado. Pero ¿cómo le pagó el pueblo de Dios a aquel quien venía a quebrantar las cadenas del imperio de la muerte? Versículo 33 ahora de Mateo 27. Versículo 33 de Mateo 27. Dice así: Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Por qué Jesús no quiso beber eso? Vinagre mezclado, ¿cierto? Con esto, con vino. ¿Por qué no quiso beber este vinagre? Porque Jesús tenía que presentarse como el Cordero de la expiación, que era un Cordero sin defecto, para que fuese acepto delante de aquel que se sacrificaba. Si Jesús hubiese tomado ese vinagre mezclado con esta especia, aunque tenía sed, Satanás lo hubiera acusado de que su mente estaba perturbada, y como la mente de Cristo estaba perturbada, su sacrificio no podría haber sido perfecto. Por eso Jesús rechazó ese vinagre para que no se le acusase que no estaba en todos los cabales para haber sido nuestro Señor. ¿Qué dijo Jesús? No a las drogas. ¿Eso dijo Jesús? No a las drogas. Versículo 33. Volvamos entonces al versículo 34 de Mateo 27. Versículo 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de valorizar lo que dijo el Señor, no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le aguardaban allí y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que se paseaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí estaban las palabras de Satanás, desanimando al Señor, colocando la angustia más grande psicológica. Y Satanás, utilizando a esa muchedumbre, decía: ¿qué cosa? Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Las mismas palabras que dijo así Satanás: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de este pináculo, porque dice el salmista que los ángeles seguirán tras de ti. La palabra si eres el Hijo de Dios, siempre Satanás lo utilizó en forma despectiva. Y aquí Satanás, utilizando a los hombres, que decía: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41 del Mateo 27. De esta manera también los principales sacerdotes, le escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, le decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué quería Satanás de estos hombres? Que Cristo descendiera de la cruz para que se salvase. Pero Cristo no quiso descender de la cruz
No porque no podía, porque Cristo prefirió salvar a la raza humana y no salvarse a sí mismo. Cristo no vino a salvarse a sí mismo. Cristo vino a salvar a la raza humana entregando su vida en expiación. Satanás lo tentaba hasta en la muerte. Hasta en la muerte lo tentaba. Desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, haz esto otro. Sálvate a ti mismo. Cristo no vino a salvarse a sí mismo. Cristo prefirió la muerte para salvar a la raza caída. Versículo 43 de Mateo 27. Confió en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama a este? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en su caña y le dio a beber, aunque Jesús no aceptó beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos, y la tierra tembló y se partieron. En los momentos más lúgubres de la vida de Cristo, nadie hubo para Cristo una palabra de ánimo y de consolación. Los más cercanos a Cristo, que eran sus discípulos, no creían en Jesús como el Mesías, no lo creían. Ni siquiera aquellos que creían en la resurrección lo abandonaron. Todos se escondieron. Y Cristo quedó solo en la cruz. De todos los que le siguieron, de todas las multitudes que andaban detrás de Cristo por algún milagro, abandonado quedó en la cruz. Ni sus discípulos estuvieron junto a él y la mayoría se fue a esconder. Pero hubo una voz en medio de tanto dolor que dijo así, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Un ladrón, en la hora, en el umbral de su vida, reconoce a Jesús como su Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en la nube de los cielos. Pregunto yo, ¿esto trajo consolación al corazón del Salvador? Porque un ladrón en la hora, en el umbral de su vida, lo reconoce como su Señor. Y más aún, Cristo se da cuenta que ese ladrón en la cruz tenía mucho conocimiento, porque le dice, cuando vengas en tu reino. ¿Cómo el ladrón sabía que Jesús volvería? Un simple ladrón, una persona indocta, ni siquiera los rabinos ni los discípulos creían en la venida, pero en su segunda venida. Y ese ladrón reconoce, dice Señor, y como su Señor lo reconoce y le dice cuando vengas en tu reino. ¿Qué palabras de consuelo para el corazón de Jesús? De que nada estaba perdido. Que había uno por lo menos en la cruz que lo reconoce como su Señor y que más aún de eso reconoce que Él vendría por segunda vez porque le dice cuando vengas en tu reino. El ladrón no era ningún ignorante. El ladrón conocía el plan de la redención porque reconocía que el Mesías volvería otra vez. Y cuando repasamos la crucifixión de Cristo, vemos la imagen del Señor, que le pegaron, lo laceraron, le pusieron la corona de espinas, le pegaron combos, puñetes, le escupieron en la cabeza, con un palo le pegaban en su frente y en la cabeza y le decían, profetiza a ver a quién te ha pegado. Le pusieron un manto
manto de ignominia sobre su cuerpo, Satanás despertó toda la ira en contra del Hijo de Dios. Lo quería ver muerto, lo quería ver retenido en el imperio de la muerte. Lo torturó hasta más no decir. Imagínense la escena para el cielo. Como el cielo mismo viendo a su Señor, al único llamado Hijo de Dios, flagelado, torturado, escupido, a puñetazos en su rostro, con una corona de espina que le atravesó las sienes, un manto de escarnio y de burla. Así Satanás vistió a Jesús para que Jesús fuese crucificado. ¿Cómo viste Satanás a Jesús? De burla, de escarnio, con espina, le pega, lo lacera y con latigazo. Así Satanás viste a Jesús para que Jesús enfrente la muerte. Vamos un poquito al libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Vamos a seguir avanzando ya rápidamente para terminar. En Ezequiel capítulo 28, mientras buscan ustedes, capítulo 28, leamos el puro versículo 13 solamente. Mientras buscan la Biblia, Ezequiel 28, piensen en esto. Cuando toda la raza humana se preguntaba dónde estaba Dios, ahí estaba Dios. Presto a cumplir con el plan de la redención. ¿Dónde estaba Dios? Presto a cumplir con el plan de la redención. En su primera venida, Cristo vino a poner su vida en expiación. Sabiendo todo lo que se le venía. Sabiendo que Satanás actuaría con ira irrazonable sobre su vida, dijo así en el Getsemaní: Señor, que pase de mí esta copa, pero más que cosa, hágase tu voluntad. Y Satanás despertó toda la ira, lo laceró, puñetazos, hombros, escupos en la cara, le pegaban en la cabeza. Adivina, profetiza quién te ha pegado, la corona de espinas. Imagínense la escena como Satanás viste a Cristo para que enfrente la muerte. Pero en Ezequiel 28, cuando este querubín protector malo, este querubín que se transforma en Satanás, este asesino, fíjense cómo Jesús vistió. Cómo Jesús viste a Lucifer cuando fue creado. Miren, en Ezequiel 28, versículo 13, dice así: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, dionís, zafiro, carbunclo, esmeralda de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti preparados en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. Pregunto yo, cuando Jesús trae a la existencia de este querubín protector, cuando Jesús crea a Lucifer, ¿cómo lo vistió? Con lo mejor. Jaspe, cornerina, zafiro, carbunclo. Usted lee cómo el Señor adorna, cómo Jesús viste a este ángel cuando lo trajo a la existencia, cuando Dios crea a Lucifer, a este ángel poderoso en aquel momento, sabio en aquel momento, Lucifer o Luzbel, transportador de luz, ¿cierto? Portador de luz. ¿Cómo Jesús lo viste? Con lo mejor. Carbúnculo, zafiro, esmeralda, ónice, preparó música, tambores, flauta en el día de tu creación. Jesús lo viste con lo mejor, acabado de hermosura y sabio. Pero ahora vemos el carácter de Satanás. ¿Cuál fue el carácter de Cristo? Siempre lo mejor, lo más excelso para sus criaturas. Pero en la cruz se revela el carácter de Satanás para todo el universo. Cristo demuestra que era Dios por sobre todas las cosas y acabado de hermosura otorga a Lucifer todo lo mejor lo viste, pero Satanás en la cruz lo viste de puñetazos, de escupo, la corona en sus sienes, lo flagelan, le pegan. Y ahí realmente nos damos cuenta
cómo es el carácter de Cristo y cómo es el carácter de Satanás, mentiroso y asesino. El Señor revela el carácter de Lucifer en la cruz, que es un asesino desde el principio. Él fue el que introduce en este planeta el imperio de la muerte. Nunca estuvo en el plan de Dios la muerte, porque Dios siempre evitó: no coman, no se acerquen, para qué cosa, no se mueran. Pero a pesar de toda la maldad de la raza humana, a pesar de que el hombre, el ser humano, estuvo ahora a merced de Satanás, porque él pone este planeta, lo pone a merced de él. Sin embargo, la misericordia permitió que a través de todas las generaciones hubiese la esperanza en la primera venida del Mesías. Y cuando Cristo vino y murió, rompió con las cadenas y el imperio de la muerte. Dijo así el Señor, que el que vendría te herirá en la cabeza. Voy a leer algunas pequeñas cositas nomás del libro del deseado de toda la gente. Algo pequeñito. Cuánto agradecimiento sintió el Salvador por la expresión de fe y de amor que oyó del ladrón moribundo, mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad. El pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó, ¿qué cosa? A Jesús, Señor. En el capítulo consumado es del deseado de toda la gente, dice así: el clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de redención se realizó tanto para nosotros como para ellos. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Pero cuando Cristo muere, ahí se revela el verdadero carácter de Satanás. Quería ver muerto al Hijo de Dios. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de tus hermanos ha sido echado y arrojado, el cual los acusaba de día y de noche. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido toda la simpatía de los seres celestiales Satanás. Desde entonces su obra se restringía. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas negruras y de contaminación y de pecado. Esto estaba roto, el último vínculo entre Satanás y el mundo celestial. Dice así la sierva de Dios, que cuando Cristo estaba siendo crucificado, toda arpa dejó de tocarse. Muchos ángeles en el cielo se horrorizaron de lo tremendo que Satanás había irado contra el amado Hijo de Dios. Toda arpa se dejó de tocar mientras Jesús estaba siendo crucificado. Pero el sacrificio de Cristo no era solamente para desenmascarar al gran traidor. ¿Era para qué cosa? Para traer fe, esperanza a toda la raza caída, porque el Señor prometió que volvería por segunda vez, y en esa venida de Cristo, todos aquellos que han bajado al sepulcro, aquellos que Satanás intenta retenerlos al imperio de la muerte, cuando Cristo venga, resucitarán inmortalizados. Vamos avanzando ya rápidamente al libro de Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4. Jesús siempre prometió volver.
te lo dijo a los discípulos, vendré otra vez. A Caifás le dice exactamente lo mismo, que veréis al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre en las nubes. Jesús se lo expresó a sus propios discípulos, que él volvería por segunda vez, y Jesús se lo dijo en la cara al sumo sacerdote Caifás, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos en la gloria de su Padre. Jesús siempre reveló y le dijo a esta raza caída que la esperanza estará en su segunda venida. Y el apóstol Pablo declara, por supuesto, la esperanza en esta gloriosa venida. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículo del 13 en adelante habla de la venida del Señor. ¿Cuál va a ser el resultado de esta gloriosa venida? Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que nos tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida, no precederemos a los que cosas durmieron. Siempre la expresión tanto del Señor como de sus discípulos, cuando tratan de las personas que mueren, hablan del dormir, de los que duermen. Daniel también habla acerca de los que duermen. Dice así Jesús con respecto a Lázaro, más mi amigo no muerto, está durmiendo, voy a despertarle. Y aquí el apóstol Pablo utiliza el mismo concepto de dormir. Versículo 16 de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estimados amigos auditores, a la familia Torres Bustos, sabiendo que ya no hace poco habían perdido a su madre, hoy en día sufren la pérdida de Obed Torres, que ha bajado, como dice la Biblia, al dormir al sueño profundo. A la familia de Lucy Faría Miranda, que su padre también falleció en este mes. A todos los amigos de la familia Mondragón también, que sufrieron la pérdida de su madre, a Camilo, que perdió su madre, Camilo Mondragón también. A ellos dedicamos estas palabras, y a todos los amigos que de alguna forma han perdido un ser querido. Cuánta gente por distintas enfermedades muere en el mundo, agréguenle a los que han muerto por el coronavirus. Cuánto dolor, cuánta tristeza, y preguntan, ¿dónde está Dios? Dios estaba en la cruz, resucitó, para que tengan la esperanza que todos los que creen en Cristo, cuando Él venga en su segunda venida, escuchen la voz de su Señor y se revistan de inmortalidad para nunca más separarse de su Señor. Quiero leer algunas palabras del libro Eventos de los Últimos Días. Nosotros muchas veces anhelamos siempre mejorarnos, estamos enfermos, tenemos dolencias de todo índole, y siempre deseamos nosotros, anhelamos, ¿cierto?, la mejora, el sanarnos, pero Dios nos presenta que vienen tiempos complejos. Si hoy en día vivimos con un coronavirus que nos ha hecho la vida difícil de todas las formas, la palabra de Dios nos dice que previa a la venida de Cristo verán momentos turbulentos, peligrosos, terribles catástrofes que azotarán al mundo. Complejo es el panorama antes de la venida de Cristo. Por eso que hay un consejo de la hermana White que está en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo de las 7 últimas plagas, en la página 259. Dice así ella: muchos serán llamados al descanso antes del tiempo de angustia. Es decir, los que bajan al descanso serán sellados. No siempre es seguro orar por una curación incondicional.
Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendrá sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Dice ella, no siempre Dios responderá para sanar alguna dolencia en este tiempo, porque dice Dios llamará al descanso a muchos antes del tiempo de angustia, porque algunos quizás no resistirán la prueba que se ha de sobrevenir sobre el mundo. Y agrega y dice, el Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Pero volveremos a ver a nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. El Señor ha preparado que nosotros vamos a reconocer a nuestra gente, que los vamos a volver a abrazar. Así como los discípulos reconocieron la voz de Cristo en el camino a Emaús, también reconoceremos a nuestros seres queridos para nunca más volver a separarnos. Como dijo el apóstol Pablo, compartan estas palabras, como dice Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Si Dios llama al descanso hoy a alguien es para sellarnos para vida eterna, porque la muerte ya no es un imperio. Cristo destruyó y cortó las cadenas de la muerte y nos ofrece qué cosa, que en su venida aquellos que aman su venida, que creyen en él, volverán a la vida resucitados, inmortales. Abrazaremos a nuestros seres queridos para nunca más volver a separarnos. Y en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro por eminencia profético, lleno de simbología, vienen las palabras del libro de Apocalipsis, el capítulo 22. El último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia. ¿Qué dice el capítulo 22? El último libro de la Biblia, Apocalipsis, y el último capítulo de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis. Mire cómo termina este libro diciendo así. Apocalipsis 22 y versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ese es el centro de Apocalipsis, la esperanza en su segunda venida. Como dice Apocalipsis, ciertamente en breve vengo, ven Señor Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, compartan esta palabra para animarnos. Como dice la sierva de Dios, quizás mucho antes del tiempo de angustia, muchos tendrán que bajar al descanso. Y quizás muchos pequeñitos tendrán que bajar al descanso, pero la muerte es un paréntesis para algún día volver a reencontrarnos. Dios bendiga a la familia Torres Bustos. Tengan la esperanza que en algún momento, cuando Cristo venga, volverán a abrazar y volverán a abrazar a sus seres queridos. Un abrazo, muchas gracias y tened paz. Shalom.